Buenas tardes. Para nosotros es un placer, como siempre, tenerles aquí con nosotros en el museo y además en cantidades tan apreciables. La verdad es que José Ángel y yo, los comisarios de esta exposición, estamos un poco sorprendidos incluso de la capacidad de convocatoria que está teniendo el ciclo de conferencias, como la propia exposición, que está viniendo a verla muchísima gente. Y no sé si lo han visto ustedes, por si llega alguno más, en vista del overbooking que tuvimos el viernes pasado, lo que hemos hecho ha sido habilitar la sala de proyecciones, donde se exponen unos vídeos de la propia exposición, para ponerles allí la presentación que va a hacer nuestro conferenciante de hoy y proyectarles también el sonido, de manera que aunque no le vean la cara al ponente, por lo menos puedan ver su presentación de forma más cómoda que de pie, por ejemplo, ¿no? Solamente después de este aviso les quiero invitar a la siguiente conferencia del ciclo, que será ya la tercera. Les aconsejo vivamente que vengan porque va a ser interesantísima. La va a impartir la doctora Araceli González Vázquez, aquí presente en la sala, y versará sobre la participación de la mujer, la participación de las mujeres en la Guerra Civil Española. Se llamará Entre las vanguardias y las retaguardias del Frente del Norte, 1936-37, las mujeres cántabras y el antifascismo en los años de la Guerra Civil. Yo creo que el ciclo de conferencias está siendo magnífico. La ponencia de Miguel Ángel estoy totalmente convencido que va a ser espléndida, y la de Araceli desde luego se la recomiendo, además porque trata de un tema que hasta el momento pues ha sido muy poco tratado en nuestra bibliografía. Así que nada más, yo les dejo ahora con José Ángel Hierro, que va a presentar brevemente al ponente, espero que no tan brevemente como el viernes pasado, y después daremos la palabra ya a Soya. Así que muchas gracias. Bueno, será breve también, pero igual un poco menos. Bueno, yo creo que los que estáis aquí conocéis todos de sobra a Miguel Ángel Soya y su obra, pero bueno, yo la voy a presentar muy brevemente. Tan brevemente que con decir que es probablemente, y acaba todo en mente, una de las personas que más y mejor sabe y ha escrito sobre la Guerra Civil Española en Cantabria en los últimos años, que es como decir siempre, pues está casi todo dicho. Sus obras creo que son fundamentales para el estudio del periodo. Él es doctor en Historia, lo digo, vaya por delante, no vaya a parecer que a alguien le suene raro que no tenga algún título académico, aunque eso es lo de menos, porque a los autores hay que juzgarlos por sus obras y no por sus títulos. Y en este caso, bueno, al César lo que es del César, es doctor, pero sus obras son las que hablan por él. Voy a mencionar unas pocas, porque tiene más, pero a mí me parecen especialmente relevantes Una efímera autonomía, por ejemplo, sobre el Consejo Interprovincial de Santander, Palencia y Burgos, y sobre el primer autogobierno real que hubo en Cantabria, antes del autonómico que tenemos ahora. Otra es La República Sitiada, que creo que es un trabajo de referencia, y creo que su último trabajo, que son los 2 volúmenes de la Batalla de Santander, también son una auténtica referencia para conocer, en este caso, lo que nos va a contar hoy, y mucho más, sobre todo el desarrollo de los acontecimientos bélicos aquí durante los 13 meses de guerra y principalmente durante la Batalla de Santander, que es un poco lo que queríamos mostrar, solo que desde el punto de vista material con esta exposición. Entonces creo que su presencia aquí no era recomendable, sino obligada, y por eso ahora mismo le voy a dar la palabra para que demuestre que lo que estoy diciendo es cierto y que tiene que estar aquí y contarnos lo que nos va a contar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por su presencia, por tener que soportarme durante un rato. Gracias a José Ángel y a Roberto por haberme llamado para que diera a conocer lo que fue el Ejército de Santander. Y vamos a hacer un poco la conferencia a través de fotografías que iremos pasando, y ahí os iré contando un poco cómo fue la evolución de un episodio singular de la historia de Santander, que fue que Santander durante un tiempo tuvo su propio ejército, desconectado del resto del país, y después cómo ese ejército se va creando, se forma y después se integra en una unidad mayor que es el Cuerpo de Ejército de Santander, y cómo desaparece después de la Batalla de Santander. Un poco para hacer un poco de introducción, ahí os he puesto una foto que me donó un hijo de uno de los capitanes del regimiento de infantería, que murió en el Alfonso Pérez. La foto está tomada en octubre del 34, en abril del 34, y esta es la entrada que había al regimiento de infantería de la actual calle General ¿Landa? Peralta, hombre, sí, Peralta, sí, que no es, se va a cambiar ahora el nombre, sí. Yo toda la vida, bueno, General Dávila, yo que estudié en los Salesianos lo tenía que saber.
Yo no llegué a conocer esta entrada, pero una parecida, y entonces me dejó una serie de fotos que están bastante bien. Un poco como preámbulo, habría que decir que cuando estalla la Guerra Civil en Santander, un poco conocer qué era lo que había, fuerzas armadas que había. Entonces, lo que había era el regimiento de infantería que estaba en la calle Alta, después había también un batallón de ese regimiento que estaba en Santoña, y había otras unidades que eran fuerzas de orden público, por ejemplo, en Santoña, este es el comandante García Vallas, que luego hablaremos también de él, que este era el comandante de Santoña y es uno de los artífices de que Santander, el golpe militar del 18 de julio, fracasara. Y después fue jefe del ejército de Santander y varios cargos más. Existían fuerzas de orden público, esto es una recreación de un carabinero, que eran como una especie de policía de aduanas, que había en aquella época. En Santander había 2 o 3 compañías, me parece que era, y cuando acaba la Guerra Civil, como habían sido por regla general proclives al régimen republicano, Franco disolvió los carabineros y los integró en la Policía Nacional, que se creaba nueva. Estos son los famosos guardias de asalto. Esto es un camión de guardias de asalto en un pueblo de Santander durante una revuelta, bueno, una huelga, no sé qué. Entonces, un poco para que veáis la Guardia de Asalto, que aquí en Santander también era importante, tenía también 2 compañías, tenían el cuartel cerca de la calle del Sol, y como también fueron proclives a la República, Franco se cargó este cuerpo y creó la Policía Nacional. Era un cuerpo de élite y fue el primer cuerpo en España. Se hizo para sustituir a la Guardia Civil y para no repeler las huelgas o las manifestaciones a tiro limpio, y estaban dotados de una porra, que fue la primera vez en España que se usaba, y una pequeña, si veis por aquí en este señor, una pequeña pistola. Hola, buenas. Este era el jefe de la policía, de la Guardia de Asalto, el comandante César Puig, que después, durante la guerra, llegó a ocupar también cargos en el ejército de Santander, mandó algún batallón y alguna cosa más. Este es un señor que luego veremos, que es Esteban Fernández Navamuel, que es uno de los jefes. Bueno, este era un militar retirado y después se puso al lado de los republicanos y llegó a mandar una de las divisiones de Santander. Está descolocado. Bueno, ¿qué pasa un poco? El 18 de julio, cuando estalla el golpe militar en Santander, todo parecía que era proclive a que Santander triunfara el golpe. Hay una serie de circunstancias de largas de explicar, y durante una semana hay unos vaivenes de tiras aflojas, y al final Santander, las tramas republicanas golpistas no llegan a tener fruto, y lo que pasa es que triunfa la República. Una vez triunfada la República, y visto que Santander estaba aislada del resto de la zona republicana, salvo Asturias y Vizcaya, los dirigentes de Santander tienen que tomar una serie de medidas y se encuentran que están solos, y entonces tienen que buscarse un poco la vida. Entonces se va creando, en principio, un ejército, unas fuerzas armadas cuya idea principal es impedir que las tropas de Franco puedan llegar desde Burgos y atacar Santander y conquistarla. Entonces, lo primero que se crean son columnas mixtas, una serie de columnas en las que se integran soldados, guardia civil, carabineros, guardias de asalto y una nueva figura que es el miliciano, que es un afiliado de un sindicato, normalmente, y que se alista voluntario para ponerse en las columnas. Estas columnas, primeramente, son pocas, están distribuidas normalmente por los puertos, por las entradas a la provincia de Santander, no llegan a 2.000 o 3.000 personas, y como veis, estas fotos son de los primeros días, no hay uniformidad, no hay tampoco armamento, se hace lo que se puede. Ahí detrás veis un camión blindado, lo que se llamaba un tiznao, que sustituía a los carros de combate que no existían. Y
Y entonces veis que hay gente que va en mangas de camisa, otros van con camisa, otros con buzo. Entonces, de momento no hay mucha organización. Aquí tenéis otra foto, estos son milicianos de Reynosa, y veis un poco que ya empieza a haber el buzo, la mayoría tienen buzo, pero no tienen casco, van con boina, etcétera, etcétera. Entonces, para que esto tenga una cierta organización, un cierto orden, los dirigentes de aquí de Santander crean lo que llaman el Comité de Guerra del Frente Popular, que es el que va a aglutinar a todas estas columnas armadas, las van a organizar, las van a dotar del armamento que se tiene y las van a someter a una estructura jerárquica. De momento no tiene mucho éxito, porque lo que pasa es que cada sindicato y cada grupo político va un poco por su orden, ahora lo veréis. Este es un personaje curioso, que es Gregorio Villarías, que fue un dirigente republicano y fue diputado y gobernador civil de Burgos, que cuando al acabar el golpe, el 25 de julio, que es cuando en Santander ya se sabe que no va a triunfar el golpe, organiza una de esas columnas, se va por los Tornos, entra en Burgos, con la idea de llegar a Burgos, y se planta en lo que hoy es el Valle del Osa y esa zona. Y ahí es el jefe de esa armía. ¿Por qué digo esto? Porque aunque exista, como habéis visto, un comité de milicias, cada sindicato hacía un poco lo que daba la gana. Por ejemplo, aquí tenemos un señor que se ha enrolado en el regimiento Lenin. El regimiento Lenin es un regimiento creado por el Partido Comunista en Torlavega, llegó a haber dos, y bastante bien organizado, por cierto, y crean este regimiento, que estaba... llegaron a tener dos regimientos y uno de artillería. Esto, por ejemplo, para que veáis un poco el espíritu festivo que había en esa época, este lo organizan los anarquistas y es el regimiento Libertad, me parece, y esta es la banda antes de ir al frente. Un poco más, así, ahora. Para que no haga eco, vale. Bueno, pues este es el sello de uno de estos batallones, otro batallón anarquista, la CNT, porque en Santander hubo anarquistas, aunque no os diga. El problema son las giras. Ah, que giro para allá, espera. A ver, ahora. ¿Ahora mejor? ¿Así? Vale. Bueno, pues este es el que veis, el batallón Libertad, el que hemos visto la banda, sus sellos militares. Este es, después se va ampliando, cuando va llegando cada vez más gente a enrolarse, lo que hacen es también crear un comisariado de guerra, que es el que va a llevar todo el tema militar, el comisariado de guerra, y después veremos que hay un comisario de guerra, que es Bruno Alonso, que es el amo y señor dueño de toda la parte militar de Santander, hasta que se integra en el Ejército del Norte. Y esta es lo que os comentaba, se crea esto, la Comisaría de Defensa Militar. Y esta es la que va a llevar todo el tema del Ejército de Santander. Y este es Bruno, que bueno, ya supongo que le conoceréis. Y ahí se van apareciendo, en estas columnas va apareciendo gente que en su vida habían tocado un arma, o se habían dedicado a ello, y que se van convirtiendo en jefes de... Pues alguno llegará a ser jefe de brigada y cuando acaba la guerra en Santander, algunos jefe de división. Este es uno de ellos. Este es Cecilio San Emeterio. La foto es muy mala, pero la única que hay de él. Y este llegó a mandar varias brigadas del Ejército de Santander. Era un obrero metalúrgico, me parece, socialista. Y como veis también los ayuntamientos, cada ayuntamiento de Santander va creando su propio comité de milicias, subordinado a esa comisaría, y ahí se va inscribiendo gente. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de Torlavega, de cómo se van creando las fichas que tienen de inscripción. Esta también es otra de ellas. Y ahora vamos a ir para atrás. Y vamos a ver fichas militares. Por ejemplo, aquí tenemos dos fichas. Esta es una ficha y otra que encontré en Salamanca, que están aquí en la exposición, que es curioso porque son de mujeres, ¿no? Y entonces son de la CNT,
Y estas chicas, señoras o mujeres, o como las queramos llamar, yo no sé si al final llegaron o no a intervenir en hechos de armas. Pero bueno, tenemos esta, Hilaria Valdivieso, que veis aquí que el HV en su jersey, y tenemos esta otra señora que es Margarita de la Torre, que también era lo mismo. Y ya cuando el Frente Popular empieza a tomar cartas en el asunto y centraliza el tema, se van creando las fichas que veis aquí de la Comisaría de Guerra. Estamos hablando de aproximadamente finales de agosto, principios de septiembre. Y aquí tenemos lo que son las fichas del Frente Popular, de milicianos, con su afiliación. Por ejemplo, este señor, que es Mariano Miguel, este señor era de la UGT. Y después, cuando ya se crea el Ejército del Norte, un poco de adelanto, estas son las fichas que tendrá el Ejército del Norte. Si alguno tiene curiosidad, están todas en Salamanca, debe haber unas 30.000 fichas o algo así, para que la gran mayoría de ellas no tienen foto. Entonces, eso. Por ejemplo, otro ejemplo, de otro señor, otro ejemplo, tiene su número, y en algunas de ellas aparece, pues, como este señor que pone baja por muerte en Polientes. Este señor, que era CNT, pues le mataron en Polientes. Y este señor, fijaros que el 18 de julio ya se inscribió en las milicias. Este es otro también, otro ejemplo. Este es un soldado que estaba en sanidad. Este es otro hombre también que pone que murió en Polientes, porque la mayoría, luego lo veremos, de las acciones militares es en la zona sur de Santander, norte de Burgos. Y esto es un poco lo que os quería enseñar. Y ahora nos vamos donde estábamos, que era un poco más adelante. Bueno, entonces al principio, pues eso, ya os digo, es un poco Santander tiene que dotar de medios materiales, humanos, económicos y de todo tipo a sus milicias. Aquí tenéis una foto de campaña del Estado Mayor de la columna Villarías. Aquí está Villarías. Este señor es Ruiz Lazarán, que era el jefe político de Santander, y este es Antonio Somarriba, que después de que se marche Bruno Alonso será el comisario de Santander. Y como veis aquí, pues un poco va a veáis la uniformidad, ¿no? Parece que poco a poco se va extendiendo el buzo, el gorro cuartelero, algunos vayan con trinchas ya, otros sin ellas, pero hay muchas mujeres todavía en el frente, hay incluso bodas de milicianos. Estos son unos milicianos del norte de Burgos, para que veáis que poco más o menos, pues cada uno va como Dios le da a entender. Este es otro miliciano famoso de Santander, que es Felipe Matarranz, que escribió sus vivencias, son muy divertidas, aunque no sé hasta qué punto son ciertas o no. Y este es un señor muy curioso, es un ejemplo de otro miliciano. Como veis, lo que os comenté antes, los famosos tiznaos, que aquí se hacían en la fábrica de corcho y se llevaban al frente. Esto con 4 tiros de ametralladora se los llevan por delante. Bueno, cuando en Santander ya se dan cuenta de que con 2, 3, 4 o 5.000 personas no se puede defender la provincia de Santander, sino que hace falta más y crear un ejército ya en condiciones, lo que se van a hacer son varias medidas. Una de ellas se decreta la movilización forzosa de las quintas, que se llamaba entonces, de bastantes quintas, y se va creando una estructura orgánica, ya no es el batallón miliciano, sino que ya lo que aparece son las divisiones militares, es decir, una compañía, un batallón, una brigada y divisiones, que habría 3. Y se llama a la gente a que se preparen, ¿no? Entonces estos son movilizados, creo que es el campo del Racing, y están haciendo instrucción. Es decir, estos hacen la instrucción, como muchos españolitos tuvimos que hacer la mili, y después ya les mandan al frente. Aquí veis otra foto y ya lo veis. Normalmente, ¿quién hacía de jefe en este ejército de Santander que empezaba ahora? Pues tiraron mano sobre todo de 2 grupos de personas, todos los oficiales y suboficiales que se declararon favorables a la República, que no eran muchos, y después gente, como hemos visto, como Cecilio San Emeterio y también Matarranz en su momento, que les nombran, pues, sargentos, tenientes,
sobre todo por una cosa, porque sabían leer y escribir. Pero bueno, y ahí es un poco la columna vertebral del organismo. El armamento, como veis, pues ya con avanzando el tiempo, ya va habiendo cierta uniformidad, ya la gente se distingue, pues capitanes, oficiales y soldados. Los cañones son todavía, estos son casi de la Primera Guerra Mundial y desechos, son cañones no muy buenos. Y esto, para que veáis un contraste, esto es una brigada navarra, esto era la tropa de élite de Franco, y como veis, la cosa cambia, ¿no? Es decir, cómo van organizados, saben lo que es la instrucción militar. Bueno, el que se haya leído alguna cosa de la Guerra Civil ya sabe que los requetés durante la República, entre otras cosas, se dedicaban a hacer instrucción militar por los montes de Navarra y estaban perfectamente preparados el día del golpe. Entonces, se crea una línea de frente que va del norte de Burgos, Ayuntamiento de Arija, parte del Ayuntamiento de La Lora, el Valle de Losa, que hemos dicho, el Valle de Mena, y por la zona de Palencia hasta la entrada de Aguilar de Campoo. Ahí se va creando lo que es una línea de frente. Al principio la línea de frente eran pues, casi los soldados ahí a pie, y se va creando alambradas y puestos fortificados. Lo que nadie se piense es que desde Aguilar de Campoo hasta el Valle de Mena había toda una muralla o toda una trinchera. Lo que había eran núcleos, nidos, donde había acantonados pues igual una compañía de soldados, y esos son los que defendían el frente, pero estaba lleno de agujeros. Pues esta es una escena típica. Según la foto pone intento de asalto a una trinchera republicana, y ves a un señor con una granada de mano intentando tirarla aquí a estos soldados que están aquí, uno con una ametralladora y con sacos terreros, que es con lo que se hacía normalmente la cosa. Bueno, el ejército de Santander dura hasta que la República decide a principios de septiembre del 36 que hay que unificar todas las fuerzas armadas que hay en el norte, es decir, las asturianas, las vascas y las santanderinas, en un solo ejército, y crea lo que es el Ejército del Norte, donde se van a integrar las fuerzas de Santander. Para que os hagáis una idea, el Ejército del Norte llegó a tener unos 150.000 soldados, 35.000 de ellos eran de Cantabria. Y manda a 2 personas a que lo organicen. Este es Francisco Ciutat de Miguel, que era el jefe del Estado Mayor, un personaje muy curioso. Este fue asesor, entre otros, de Fidel Castro, de Ho Chi Minh, de varias personas. Está enterrado en el Panteón de Héroes de la Revolución de Cuba. Tiene no sé cuántas medallas tenía del valor en la guerra contra los alemanes. Bueno, es un personaje curioso. Este estuvo en Santander. Y este es el general Llano de la Encomienda, que es el que le mandan a organizar el Ejército del Norte. El problema del Ejército del Norte fundamental que tuvo, que es que los vascos querían ir por su cuenta. Entonces nunca reconocieron la autoridad de Llano de la Encomienda y nunca pudo tenerlos bajo su mando. Es más, al final hay un momento determinado en que el gobierno republicano reconoce que la situación así es insostenible y crean 2 cuerpos de ejército en el norte. Uno, el cuerpo de ejército vasco, que está mandado por este señor, que ahora veremos, por este señor, el general Gamir Uribarri, y que manda el cuerpo de ejército vasco. Y ya no la encomienda mandará al ejército de Santander y Asturias. Cuando caiga a Bilbao, los vuelven a unificar todos y el jefe supremo será el general Uribarri, que luego veremos que no estuvo muy lúcido. Bueno, os pongo unos sellos que son muy bonitos del cuerpo de ejército. El cuerpo de ejército de Santander, el primero era el vasco, el segundo era el Cantabria y el tercero y el cuarto eran asturianos. Y aquí veis los sellos que se van creando. Estos los sacamos de los oficios, en Salamanca que hay muchos, de los oficios, y en los oficios viene el sello. Y algunas veces tenemos suerte y el sello está separado de lo que es la escritura. Entonces, bueno, lo escaneamos, lo recortamos, lo limpiamos. Bueno, esto veáis es pues, lo mismo, ¿ves? Otro de un batallón, el comisario político. Este es una cosa curiosa que os lo pongo porque hay mucha gente que no sabe que en el edificio de la Magdalena, en el Palacio de Magdalena, entre la Guerra Civil, hubo un batallón. Le llamaban el batallón fantasma porque nunca estaba formado por camareros y nunca había nadie. Solían estar en las residencias de los oficiales sirviéndoles. Pero bueno, existió. Lo que pasa es que, cosa curiosa, el jefe de uno de ellos acabó siendo uno de los integrantes de la Brigada de la 9 que entró en París. Había escuadrones de caballería.
Bueno, este es otro ejemplo, otro señor, este es Francisco Fervenza, este era un señor anarquista y este también llegó a un obrero y se le consideraba un militar de pro y llegó a mandar varios batallones del Ejército del Norte y acabó la guerra en Levante y tuvo suerte, acabó en Levante mandando divisiones y tuvo suerte porque al final no le mató Franco, le tuvo en la cárcel unos años y después lo soltó. Nadie sabe por qué. Bueno, y el Cuerpo de Ejército de Santander tendrá, como os he dicho, 4 divisiones. De momento, primero se llamaban primera, segunda, tercera. Después hay una reorganización y serían 51, 52, 53 y 54, si no me equivoco. Y ya te digo, agrupan unos 35.000 personas en ellos. Luego veremos dónde está. ¿Ves? Otro ejemplo de eso. Este es el sello del segundo Cuerpo de Ejército, el de Santander. Y esta no se ve muy bien, pero bueno, para que, a ver, ampliándola un poco. Esto es un parte del batallón 115, en el cual se dice que hay un señor que ha desaparecido en el combate con el enemigo, el señor Amalio Martín Rivas, del batallón 115, que ha desaparecido en acto de servicio y que percibía, a ver, así, a ver, vale, ahora, habérmelo dicho. Vale, vale. Bueno, este señor desaparece. Entonces, ¿veis lo que cobraba un miliciano? Que no lo he comentado, que son 300 pesetas al mes. Los de Franco cobraban 2 pesetas. Y esto lo hacían, primero, para saber que el señor había fallecido, y segundo, se lo daban a la viuda, si tenía, para que le pagaran una pensión. Esto es un ejemplo de trincheras republicanas en la zona de Reynosa, muy del estilo de la Primera Guerra Mundial. Este es el batallón de aviación, que tenéis ahí la bandera también. Esta es una de las divisiones de Franco de la Navarra, bueno, eran brigadas navarras, este era su pendón de combate. Bueno, según va avanzando el tiempo, Franco, cuando acaba se va dando cuenta de que no puede tomar Madrid. Y entonces, para acabar la guerra, le convencen que es mejor cargarse el norte, conquistar el norte, que es donde están las fábricas de armamento y la riqueza minera de este país y muchas cosas. Y entonces se decide conquistar el norte. Para que os hagáis una idea, el gobierno de Santander, para pagar la guerra, lo pagaba con mineral de hierro, de setares, que lo mandaba a Inglaterra. Y ahí hacían juego de divisas y lo sacaban. Bueno, eso subvencionó la guerra durante una parte. Entonces Franco decide, pues vamos a acabar la guerra en el norte, y entonces lo que hace es desplazar al norte lo más granado que tiene, que son las divisiones navarras, el CTV, que es el Cuerpo de Tropa Voluntario, los italianos, y la Legión Cóndor, que hace su bautismo de fuego en el norte. Entonces, primero están en Vizcaya, están las brigadas navarras, está la Legión Cóndor, la aviación legionaria y, a última hora, alguna división italiana, no todas. Bueno, pues conquistan, empiezan en marzo, tardan y a mediados de junio ya conquistan Bilbao y se da por finalizada la campaña en Vizcaya. Entonces, el siguiente objetivo de Franco ya estaba planificado, que iban ya directamente a Cantabria. Incluso Ontón le llegaron a ocupar, que fue el primer pueblo de Cantabria. Pero sucede la batalla de Brunete y ahí Franco tiene que tomar una disyuntiva. O mando mis fuerzas a Madrid para que no me arrollen las tropas republicanas en Brunete, o ataco el norte. Entonces decide que lo mejor sea, dejamos el norte como está, vamos a Brunete y cuando acabemos en Brunete volvemos al norte, ¿no? Y entonces, para finales de julio ya está acabada la batalla de Brunete y ya se toma la decisión de que el 4 de agosto se empiece la batalla de Santander. Para lo que va a contar con todas las brigadas navarras, digo porque nunca hubo tanta concentración de fuerzas para el ejército franquista para atacar ninguna parte del norte, ¿no? Todas las brigadas navarras, 50.000 soldados italianos, 4 divisiones, la Legión entera Cóndor y la aviación legionaria italiana,
Nunca, porque después cuando lleguen a Asturias, la Legión Cóndor solo intervendrá en una parte y los italianos no van a intervenir. Esto es, para que veáis un poco, pues esta es la división Flechas Negras, que es una de las divisiones italianas. Los italianos no todos eran voluntarios, había voluntarios y había tropas profesionales. Por ejemplo, la división Litorio era una división profesional. Viene la Legión Cóndor a Santander con unos 100 aparatos, lo más moderno que tenían en ese momento. Y este señor lo quiero poner porque este es uno de estos que se llama, durante la guerra que tuvieron la lealtad geográfica, este es el jefe del Estado Mayor del Ejército del Norte, el comandante Lamas Arroyo. Si alguno ha leído sus libros, sus memorias, te intenta demostrar que era franquista y que intentó sabotear todo lo posible el Ejército de Santander, las órdenes, bueno, todo lo que pudo. Cuando cae el frente de Santander, se va a Santoña, que es donde estaba su familia, se entrega a los franquistas, pensando que los franquistas le iban a hacer el favor, y dice, bueno, como nos has ayudado tanto, te perdonamos, ¿no? Nada, le metieron un montón de años en la cárcel. Estuvo el hombre. Bueno, esto es un poco para que veáis cómo estaban distribuidas las tropas antes de la entrada del inicio en agosto del 37. Aquí son brigadas navarras, la parte de Valencia, hasta aquí. Son brigadas navarras, esto ya son italianos. ¿Y cuál es la idea de Franco? Luego lo vemos en un mapa mejor. La idea de Franco era muy sencilla, los franquistas. Por primera vez, durante la guerra, van a decir que no quieren solo conquistar el territorio, sino destrozar al ejército de Santander. Hay también tropas, bueno, y esta es la línea del frente. Aquí es donde están las tropas de Santander, la mayoría de ellas, con asturianos y algunos vascos. Y la idea de Franco es muy sencilla, se le ocurre a cualquiera. Es decir, cojo, entro por aquí, llego hasta Reynosa por este lado y por aquí hasta Reynosa. ¡Hala! Os he cercado. Esa es la idea y eso lo consiguieron en 3 días. Este es un dibujo de Quirós que viene, que te decía yo, son muy bonitos. Venía con un texto de Arconada, que era un poeta asturiano, creo, y era un periódico que se llamaba Combate, para exaltar el ánimo de las tropas, para que lucharan y todas esas cosas. Bueno, esta es la primera parte y ahora ya nos vamos a la segunda. Entonces, después de haberse creado el Ejército del Santander, el Ejército del Norte, la prueba de fuego viene ahora. Es decir, ¿seríamos capaces de parar la ofensiva franquista? Porque Franco tenía mucha prisa, estaba en agosto y quería conquistar antes de que empezara el invierno tanto Cantabria, bueno, Santander, la montaña, como Asturias. ¿Le daría tiempo o no? Bueno, pues mucho dependía de lo que fuera a pasar en Cantabria. Los jefes republicanos de Santander le dijeron a Azaña, a Negrín y la gente dice, no os preocupéis, si la guerra la vamos a ganar nosotros. Incluso, si alguno tiene curiosidad, en el Cantábrico, no me acuerdo, me parece que es a finales del 36, hay un artículo que dice, estamos a 70 kilómetros de Burgos ya. Digo, bueno, la verdad que estaban a 170, pero bueno, debe ser una errata. Bueno, entonces, para que veáis un poco también el panorama político de cada momento, esta foto está tomada el 19 de junio del 37 en Bilbao, en una de las calles principales. Como veis, había mucho franquista en Bilbao en aquella época y también algún nacionalista, muchos nacionalistas en el ejército franquista. Algunos acabaron teniendo de todo, muchas prebendas. Bueno, esto para que veáis también, esto es un puesto fortificado en la zona de Espinosa de los Monteros. Y para que veáis un poco lo que era el frente. Bueno, estos no son militares, estos son corresponsales de guerra, ¿vale? Pero para que veáis que no era lo que veis, una tienda de campaña y poco más. Y tampoco el ejército de Franco era muy allá. Iremos a ello. Esto es una chapa del Cuerpo de Ejército de Santander que pertenecía al soldado 9585. Un poco para que veáis que también había numeración. Este es el general Dávila, que le conocéis, desgraciadamente, y todavía está en el callejero de Santander. Pero bueno, este era el jefe del Ejército del Norte. Una vez que se murió Mola, el jefe del Ejército del Norte le lleva a él, bajo la supervisión de Franco, que no permitía que nadie lo usara. Bueno, aquí veis un poco la distribución. Veis cómo este es el Cuerpo de Ejército asturiano que defiende Asturias. El 15, en una nueva numeración, que lo cambiaron 15 veces, el Cuerpo de Ejército de Santander.
Y estas divisiones son las vascas, porque los vascos no querían luchar fuera de su patria, lejos de su patria, porque algún día volverían. Y entonces, bueno, pues se aposentaron por aquí, menos esta división, que era una división no nacionalista. Esta es una división asturiana y estas son cántabras, 52, 53, 54 y la 55. Cuando cae Bilbao, los nacionalistas vascos, sobre todo el PNV, deciden que la guerra para ellos ha acabado y que pasan de Santander y pasan de todo, que ellos lo que quieren es marcharse de allí, y entonces presionan muy duramente al gobierno republicano para que cojan, les trasladen a todos los vascos refugiados, que aquí había como unos 200.000 personas, a todo el personal técnico vasco que estaba trabajando en las industrias de guerra aquí en Cantabria y a todo el ejército vasco. Y la idea era muy sencilla, era o pasarles por Francia o pasarles por Cádiz y alrededores, hasta Barcelona, cuando estaba todo ocupado por los franquistas, para juntar otra vez el ejército vasco, poner en el frente de Aragón y lanzar una ofensiva que liberara Navarra y el País Vasco. Bueno, pues el gobierno republicano dijo que verde las habían secado y que no le daba la gana. Bueno, entonces aquí veis también por parte franquista cómo están, estos son las divisiones, las brigadas navarras, que es como si fuera una división, y aquí están los italianos, ¿lo veis? Y aquí están otras brigadas navarras. Estas brigadas no van a intervenir de momento porque la primera fase de la ofensiva era lo que os contaba, hacer la bolsa de Reynosa, es decir, yo voy por aquí, y estos van por aquí y cierran Reynosa. Aquí estaba, como veis, 3 divisiones cántabras y se las llevaron por delante, y se lo cargaron. Una vez que se cargan esto, es cuando estas se mueven por la costa y por el interior, por la zona oriental, presionando a las tropas vascas para que se vayan retrocediendo hacia Santander. Esto es una recreación de unos soldados del cuerpo italiano. Este es el general más famoso que vino aquí a la guerra, el general Bergonzoli, barba eléctrica. Este fue el que, de los pocos generales italianos que iba al frente de las tropas. Este, cuando fue en los combates del escudo, era el que animaba a las tropas para que le siguieran. Después estuvo en la Segunda Guerra Mundial, hicieron prisioneros americanos. Estuvo en América muchos años. Y un escritor español muy famoso, que no voy a decir quién es, le mató en el frente de Teruel, me parece. Dijo que le había matado en el frente de Teruel, cuando realmente este hombre vivió hasta 1960, una cosa así. Creo que tenía muy deje. Esto es aviadores de la Legión Cóndor. Ya sabéis que es la unidad alemana que a regañadientes Franco aceptó de los alemanes, que estuvieron en España y donde actuaron toda la guerra. Y aquí en el norte fue donde aprendieron tácticas militares y que las aplicaron en Guernica, por ejemplo, una de ellas, que después también las aplicaron en el resto de España, en Levante. Y después las aplicarían en Varsovia, en Rotterdam, que era la destrucción total de una ciudad y el ataque a la población civil a lo bestia. Estos son tropas italianas preparándose para la ofensiva en un pueblo al norte de Burgos. Y ves cómo la gente va a ver si les dan algo de comer. Cuenta una anécdota, no sé si era cierta, que los macarrones los trajeron ellos a España. Tenían chocolate, pero tenían macarrones. Y los macarrones no sabían en España lo que era. Esto es, la Legión Cóndor también tenía artillería. Esto es un 88 alemán, que es el antiaéreo anticarro más famoso de la historia. Y la Legión Cóndor le tenía. Y pobres aviones republicanos cuando los pillaba. Estas son otras trincheras también por la zona sur, en la zona norte de la provincia de Burgos. Y estos son las brigadas navarras. Entonces, como hemos dicho, hacen la pinza, empiezan el 14 de julio. Las brigadas navarras atacan por donde no pensaba los Gamir y todos sus ayudantes, porque ellos pensaban que iban a atacar por los nudos de comunicación. Entonces Franco decide que no, va a atacar por las laderas de las montañas, ocupando las alturas, que normalmente estaban muy, muy desprotegidas. Y eso les da, en 2 días, llegan a Reynosa. Estas son las brigadas navarras que, como veis, era la creen de Franco, pero que tampoco era ninguna maravilla. Bueno. España, la guerra civil española es una guerra de pobres, con armamento de ricos, algunos armamentos que se probaron
La mayoría de los armamentos que se probaron aquí en España durante la Guerra Civil, en la Segunda Guerra Mundial, salvo el 88 que hemos visto, el Messerschmitt B-109, que es el avión de caza, que fue el avión de caza de los nazis, y poco más, y los Stuka, que aquí se probó un Stuka, yo no lo sabía, había venido un Stuka aquí, que es otro avión, un bombardeo, un Picao, los probaron aquí. El resto del armamento no. Toda la chatarra que había en Europa, como están haciendo ahora los ucranianos, los pobres que están comprando de todo por todos los lados, aquí en España, sobre todo el gobierno republicano, compró toda la chatarra vida y por haber, con lo cual los arsenales se quedaron vacíos. Y algunos hizo el agosto. Pero bueno, ahora que vamos. Estos son los famosos soldados de las brigadas navarras, la creen de la creen. Esto es la naval, cuando entran en Reynosa, esto es lo que se encuentran en los talleres de la naval. En parte, no en todos. Hay quien dice la leyenda o la historia que Franco le importaba muy poco la provincia de Santander, que lo que quería era la naval. Y decís, ¿para qué? Pues la naval era el único sitio de España donde se fabricaban cañones de gran calibre. Entonces Franco lo que quería eran los cañones para no depender de los alemanes y los italianos. Y encontró bastantes cañones ya terminados y muchos en fase ya de casi acabado. Esto, para que veáis, es el desfile de las tropas de Franco. Ya sabéis que cada vez que entraban en una localidad se dedicaban a hacer un desfile conmemorativo. Sobre todo yo creo que era para dar a entender que ellos eran los más fuertes y para ver quién era el macho que no iba a hacerles. Sabemos que es Reynosa, bueno, lo sabemos por la foto, pero por aquí también pone pan tortillas, una tienda de pan tortillas. Típico, llegan y lo primero que hacen es quitar los carteles de la CNT, de la FAI, del Partido Socialista y ya van poniendo los suyos, porque eso era también fundamental. Bueno, una vez acabada la zona de embolsamiento, se crean dos líneas de avance. Una que va en dirección a Torlavega y la otra que va por el Valle de Pas en dirección a Maliaño. Esa la llevan los italianos y la otra las brigadas de Navarra. Hay un par de días en agosto que hizo muy malo, llovía mucho y hubo muchas tormentas, cosa rara en Santander entonces, y hubo que parar las operaciones. Después ya se reanudan, la marcha es bastante rápida, los republicanos han gastado todas sus reservas, gran parte de su ejército en defender la bolsa de Reynosa y lo que hacen es pues, combates esporádicos y que no retrasa mucho las tropas. Esto, por ejemplo, que se va a repetir en muchos pueblos de Cantabria, esta es la entrada en Puente Viejo. Este es un submarino, para que veáis que aquí también había cosas raras, que es el C4, y este es el submarino que según avanzan los republicanos, los franquistas, el día 21 ya están casi tocando las puertas de Torlavega, 21, cerca de Torlavega, bueno, en Bárcena todavía. Hay una reunión en la cual se decide defender todo el frente del norte, el frente de Santander, pero reduciendo el frente, es decir, las tropas vascas que estaban en la línea con Vizcaya tienen que desplazarse hacia la zona de Solares y el resto más arriba, cerca de Santander. Bueno, entonces esta reunión tiene lugar el día 22, el PNV teóricamente acepta el gobierno vasco con José Antonio Aguirre, aceptan la orden, pero en esa noche, ¿qué pasa? Que despiertan a Olazarán y a Gamir, diciéndoles que en Santoña se han reunido los batallones vascos y se han sublevado, que no van a luchar. Con lo cual se crea un boquete soberano que dificulta mucho la conquista de Santander. Entonces la decisión que se toma es decir, vamos a ver si podemos aguantar, pero claro, el día 24 ya en Torlavega ya entran a cuchillo, cortan las comunicaciones terrestres con Asturias y no se puede hacer nada. El C4 estaba en la bahía de Santander, era un submarino, lo más moderno que había entonces en España, y en este submarino, en la noche del 24 al 25, se metieron el jefe del ejército, los jefes políticos y militares de Santander y se marcharon arriba de Sella. Mientras el resto de la gente estaba en la bahía a ver si podía subir algún barco. Entonces, esto van avanzando, esta es artillería italiana, ligera, y esto es Santander, al fondo, y van avanzando y
y llegan enseguida. Esto es Peñacastillo, que estas casas yo las he conocido, no sé si están todavía. Y entonces, estos son carros italianos, lo que llamaban las ratas de sardinas, que no valían para nada. En España les valía para algo. Y entonces van avanzando hacia Santander. Estos son los mismos. Aquí veis la iglesia Peñacastillo. Y entonces hay dos columnas que quieren entrar en Santander. Unas los italianos y otros son los navarros. Los italianos quieren entrar en Santander porque quieren hacer fiesta de lo que han conseguido, y Franco no está muy por la labor. Entonces, al final, lo que van a hacer, van a entrar los dos en paralelo. Estos son prisioneros republicanos del ejército de Santander. Y entonces, el 26 de agosto, famoso, entran en Santander. Ya sabéis que los italianos entran por la calle Castilla y los navarros por el Alta, algo así, y confluyen en el Sardinero. Para los italianos constituye una gran victoria, se atribuyen que han sido ellos los que han liberado Santander. A Franco le sienta como una patada en los iden y nunca más volvió a tener relaciones, fueron unas relaciones ya muy frías a partir de entonces. Bueno, pues en Santander, como siempre, hay mucha gente que era partidaria de los franquistas y se manifiestan a favor, fervorizadamente. Estos en Correos, aquí lo veis, con el saludo romano. Estuvo en vigor en España hasta el año 40 y tantos. Pero también había gente que le pasaba lo contrario. Esta es la imagen de los perdedores, la gente que se ha ido desplazando de su lugar de residencia según iba avanzando el frente, y que cuando llega a Santander pues se encuentran como se encuentran. Más imágenes, lo veis aquí. Esto es una caballería mora, porque las brigadas de Navarra tenían tropas regulares, y esto es una caballería jabaliciana o algo así se llama, que venía también con ellos. Y esta es una famosa escena, que es cuando van a desfilan los soldados italianos, que tenéis ahí la película del Instituto Luce, y van desfilando por el Sardinero. Esto es la zona del Rin. Hay una anécdota, no sé si es la verdad. Vamos a ver. Este es Bergoncholi, que lo habéis visto antes, ¿no? Y este es el general Roata, que era el jefe del ejército italiano. Y este era Bertoglio, bueno, era el jefe de todo el cuerpo italiano. Bastico. Tengo un problema con los nombres, que no me acuerdo, se me van. Bueno, hay una anécdota que cuenta que cuando empezaba el desfile estaban aquí los dos. Dávila era muy pequeño, era más pequeño que Franco. Sí, quería decir, ¿eh? Y en cambio Bastico era alto. Entonces, en un momento del desfile, Dávila se da la vuelta y dice, condenado, todo lo que me saca. Y coge y se sube aquí arriba. Dice, ya estoy por lo menos a esta altura o más. El otro que lo ve dice, pues yo también. No se subieron más arriba porque no se podía, ¿no? Pero bueno, es una anécdota, no sé si será cierta o no. Y para que veáis el triunfo de Santander, vamos a ver. ¿Qué pasa con la pérdida de Santander? Santander es el mayor desastre que sufren las tropas republicanas hasta esa fecha. Estamos hablando de 40, 50.000 soldados, del ejército vasco destrozado, del ejército de Santander destrozado, parte del ejército de Asturias destrozado, principios de septiembre que ya las tropas de Franco ya se meten en Asturias. Fue una catástrofe. Y hay sitios de la zona nacional, franquista, donde se celebra, y se celebra en muchos sitios. Esto es la Plaza Mayor de Salamanca. Estas son una de las fotos que te comentaba Pedro de la Biblioteca Digital Hispánica. Están las miles que hay. Y entonces están celebrando el triunfo de Franco. Bueno, ¿lo veis? Esta es otra tropa, ya se ve aquí mejor la plaza. Y cuando llegan las tropas de Franco, esto lo he puesto por curiosidad. Os había puesto algún cartel, pero igual tardábamos mucho. Una de las cosas que Franco hacía siempre que entraba en una ciudad republicana era dar pan. Se podía permitir ese lujo y daba pan, porque en Santander el pan durante la época republicana fue un lujo absoluto. Pan de trigo casi no se comía. Pero hay gente, y sobre todo en los libros, siempre es muy típico decir, bueno, la guerra de Santander se acabó el 26 de agosto del 37. No, la guerra militar no se acabó el 26 de agosto del 37, ni la guerra civil, porque la guerra civil acaba, como todos sabemos, el 1 de abril del 39. Hay operaciones militares y hay zonas de Santander que todavía siguen en zona republicana. Y es la parte que vemos oriental.
Y aquí fundamentalmente los que están metidos en el ajo, en parte republicana, es la División 50, que es una división no nacionalista, mandada por un comandante de la Guardia Civil, comandante Ibarrola, un personaje muy curioso. Y estos van ahí defendiendo toda la zona. Eso, y ahí con restos de tropas republicanas. Entonces van entrando por la costa, diferentes eso, hasta que llegan a Unquera. Y llegan a la Armilla, no sé qué. Pero hay un pequeño pueblo que llegan a Potes, el famoso incendio de Potes, y van limpiando la zona. Por ejemplo, la zona de Liébana fue a principios de septiembre. Pero hay un pequeño pueblo que por su difícil acceso y por cosas que no sabemos, que es Tresviso, hasta el día 15 de septiembre no llegaron los franquistas, con lo cual, sí, propiamente hay que decir que es la guerra militar acabó el 15 de septiembre del 37 con la toma de la pequeña localidad de Tresviso. Y esto es para que veáis una columna franquista por la zona de Picos de Europa. Y con eso yo creo que os he dado la lata mucho, ¿no? Así yo creo que con esto lo damos por finalizar. Si queréis hacer preguntas, que es lo que más me gusta.